Les damos la bienvenida y el agradecimiento por estar acá en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas. Este encuentro va a tratar sobre los hermanos que quedan y que el universo, la vida, Dios, si así lo quieren, nos acompañan luego de la partida de uno de sus hermanos. Y a través de los años he pensado mucho en eso. Mi familia quedó con una hija, Lena, para quienes nos han seguido en los podcasts, mi niña grande, Elena, y si hubiera algo que me hubiera o que me gustaría cambiar en la historia que he escrito a través de estos años, luego de la muerte de Manri, es el trato que se le dio a mi hija. Ya las cosas se han llegado a un balance en casa y bueno, hemos encontrado una unión entre todos y en el proceso que es muy difícil. Todo eso es muy difícil y entre más cercanas las personas, más difícil se hace esto. Y quizá por esto es que esta presentación es de vital importancia ponerle toda la atención, porque es muy fácil maltratar a la gente que está cercana y más a los hijos, a los hermanos que quedan con nosotros. Y ojalá que en ningún caso lleguemos a sentir que como los tenemos no tenemos que expresar cariño. Hoy, Iliana, a través de su experiencia, de haber perdido a su hija y de haber enfocado su esfuerzo, su trabajo, su amor, su cariño a grupos de hermanos, nos va a enseñar, nos va a mostrar posiblemente cosas que nos van a ser muy útiles. Les damos la bienvenida y les damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias y empezamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Iliana. Y les cuento un poquito, seré lo más breve en cuanto a mi historia. Me gustaría enfocarme más en el grupo de hermanos, pero bueno, esto no pudo haber surgido sin el fallecimiento de mi hija, Dani. Tenía 6 años, estaba a días de cumplir 7. Falleció de una enfermedad autoinmune llamada púrpura. Y pues bueno, de su enfermedad al fallecimiento fueron 4 meses en los que pues nunca me imaginé un desenlace tal. Cuando ella fallece, la verdad es que todo se transforma y bueno, todos lo saben, lo que creemos, lo que pensamos, las amistades, nuestra vida. Y en ese momento mis otros 2 hijos, pero principalmente Sergio, tenía 5 años. Pregunté yo si podía llevarlo al funeral, qué podía hacer. Me dijeron un no rotundo, ¿cómo crees? Porque sería muy, muy fuerte para él teniendo 5 años. Yo hice caso a esos comentarios y decidí no llevarlo al funeral, cosa que pues hoy sé que no hice de una manera correcta. Lo hice con mucho amor, pero con mucha ignorancia, porque no estaba yo, pues ahora con la información que tengo. Sergio, en esos momentos, cuando pregunta por su hermana, nosotros le dijimos que hasta que llegáramos a la casa le íbamos a explicar qué había sucedido con Dani. Y todo el trayecto de aproximadamente 1 hora que veníamos con el niño en el coche y yo ya venía con las cenizas de mi hija en las piernas. Fue silencio total. Llegando a la casa, lo sentamos en una silla, mi esposo y yo juntos, y le dijimos que su hermana había fallecido y él se quedó como que no entendía. Le dijimos que no le iba a volver a ver, entonces se paró gritando, pateando puertas y no supimos qué hacer, se salió corriendo. Llegó a casa de una cuñada que vivía al lado, la abrazó y se tiró a llorar. En ese momento, cuando yo intenté tocarlo, él dejó de llorar y me evitó. Ese día me di cuenta que mi hijo me culpaba. Él más y me lo expresó porque su última imagen fue que yo me bajé con su hermana cargando al hospital y fue su última imagen. Entonces a sus ojos yo era la responsable, yo era la culpable, yo la había dejado morir y él no me permitía tocarlo, no me permitía abrazarlo, acercarme, y pues eso para mí era realmente doloroso porque lo necesitaba. Entonces, pues yo encontré un grupo al cual agradezco. Rosario fue mi primera mano y bueno, ahí empezó mi caminar, pero también me di cuenta que no sé cuánto tiempo pasó, les soy bien honesta,
cuántas semanas, cuántos meses, porque mis lapsos están un poco borrados, pero me empecé a fijar que en el grupo pues hablábamos sobre nosotros, de nuestra pérdida, de todo lo que se transformaba, pero nunca veíamos hacia el hijo. Podíamos ver incluso a la pareja, al esposo o a la esposa, cómo estábamos lidiando con esto, pero a los hijos no. Y entonces me empecé a dar cuenta que era un común denominador, que estábamos tan enfocados en nuestro dolor que no alcanzábamos, no teníamos la capacidad, porque eso es la realidad. En ese momento no tenemos capacidad para muchas cosas. Y entonces fue sin querer que yo me empecé a acercar a los papás y preguntarles por sus hijos, y los hijos también se empezaban a acercar conmigo como, tú sí tienes interés, y ahí empezó realmente esto que no creí, la verdad, que fuera a ser algo pues tan grande y que continuara. Todo empezó con un desayuno en mi casa un 26 de mayo del 2009, y mi intención realmente era acercar a esos chicos con mi hijo para darle un poquito de ese abrazo que se siente cuando conocemos una persona en circunstancias similares a las nuestras. Y esa realmente fue mi intención, acercar a mi hijo a ese mundo que a mí me acogió, que a mí me ayudó, que a mí pues me empezó a sacar de lo terrible que es estar en un proceso como que no encontraba la salida, y yo quería lo mismo para mi hijo. Curiosamente, no llegaron niños tan pequeños, sino me llegaron adolescentes, me llegaron jóvenes, pero con esa misma inquietud de aclarar situaciones familiares, cómo se transforma la familia, los papás, la vida, y todo lo empecé a escribir, todo lo empezaba a escribir. Había cosas que teníamos en común, tanto los papás como los hijos, pero otras que eran totalmente diferentes. Y entonces todo lo empezamos a escribir, empezamos a hacer como una especie de manual o no sé, muchas cosas, cuestionarios, abordábamos temas, que cuando los papás entran en crisis, qué hacer, muchas situaciones. Y la verdad es que esto siguió y siguió y siguió. Y pues bueno, ahorita con la pandemia ya no hemos tenido reuniones, pero a lo largo de estos pues más de 12 años, hemos parado muy poco. De pronto son las reuniones cada mes, cuando llegan muchos nuevos son cada 15 días, y son reuniones muy bellas en las que compartimos, yo como mamá y ellos como hermanos, y ellos, la verdad es que yo he aprendido muchísimo, y lo que les puedo decir es que los que tenemos una enorme bendición de tener más hijos, voltemos a verlos, escuchémoslos y digámosle lo mucho que los amamos. Hoy mi formación ya es tanatológica, porque me quedaba chico la verdad, el puesto para tanto muchachón, y pues bueno, hoy lo que necesiten estoy a sus órdenes, y muchas gracias. Gracias, Iliana. No sé si tengas alguna otra cosa que compartir. También está Raquel, ahí la veo. Hola, Raquel. Quizá tengan algo planeado posterior, o les gustaría que hiciéramos preguntas, o cómo llevaste vos el proceso del grupo, o cuáles son quizá las preocupaciones más grandes que llegan los chicos al grupo. Ok, sí, mira, bueno, te comento, cuando llega un chico nuevo, la verdad es que yo lo que recomiendo es que lleguen de una manera voluntaria, porque me llegaron a traer chicos que engañados, o sea, que decían, vas a ir a una reunión y te la vas a pasar muy bien, pero no les decían de qué se trataba. Entonces, para empezar, que sea algo totalmente claro para ellos, y les ayuda, o sea, les ayuda muchísimo. Un buen manejo en cuanto al proceso de duelo de los papás ayuda a los chicos a tener un duelo más sano, porque entonces empiezan a hablar de las etapas de duelo y es como un tema cotidiano. Pero si el proceso del papá es un poco complicado o se estanca en alguna parte, probablemente el chico también tenga dificultad, no siempre. Pero también muchas veces lo que ha pasado tristemente es que algunos chicos o chicas, cuando pasan esta situación,
se convierten como, lo voy a decir de una manera muy fuerte, pero es real, se convierten como en ese bote de basura de los papás y ahí van y depositan el enojo, ahí depositan su frustración, ahí depositan sus muchas cosas y ellos las cachan. Entonces, ayudarle a estos chicos a entender que pueden ellos desechar, hacer pasar de lado estos comentarios que muchas veces los hacen los papás con mucho dolor. Necesitan a alguien a quien aventar eso y ellos también pueden hacerse a un lado y decir, no, aquí no soy yo, ¿no? Eso también me he dado mucho cuenta que los papás de pronto solemos ver con quién nos desquitamos y tristemente a veces ellos son esta parte. Lo que sí tienen en común, te puedo decir, es que todos guardan su dolor, se aguantan el llanto, se aguantan esas ganas de pronto de gritar lo mucho que extrañan a sus hermanos, porque si a nosotros nos ven mal, creen que si ellos lloran, nos van a poner peor. Entonces, ellos se guardan su dolor para no hacernos más daño, porque eso es lo que creen. Pero si de alguna manera nosotros aprendemos a compartir esos momentos tristes en familia, para ellos es más sano también expresar estas emociones de una manera más, pues menos, ¿cómo le llamarían? Lastimosa. Claro. Hay algo que me parece importante pues preguntar. A corto y mediano plazo, digamos, un proceso mal manejado con respecto a los hermanos, ¿qué podría pasar? Oh, sí, tristemente sí, un duelo mal manejado a los chicos les puede dar ideas de no sentirse amados, no sentirse queridos, no sentirse importantes, lo suficientemente como para hacernos felices, se sienten responsables de hacernos felices y pueden tomar malas decisiones en cuanto a tener malas compañías, meterse en una cuestión de alcohol, de drogas, hacer cosas que no son del todo sanas, incluso pensamientos también sí, llegan a tener pensamientos suicidas, sí. Yo recuerdo que nosotros, Deisita y yo, vivíamos preocupados de cómo podría llegar a enfrentar Lena, mi hija, este camino que en parte lo hizo sola. Es recomendable que alguien más ayude, es decir, porque uno está en una imposibilidad total, pero quizá donde se peca más es en no hacer. Entiendo por lo que dijiste que también hay frustración y eso genera mucho enojo y se deposita en el primer lugar que se puede llegar a encontrar. Algunas veces son los hijos, pero los hijos deben de seguir siendo amados y cuidados. Quizá debiéramos de buscar ayuda en familiares, porque también los familiares juegan un rol aquí muy complejo, ¿verdad? Porque piensan que los principales en recibir ayuda son los papás y no los hermanos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es correcto. La verdad es que sí, yo te puedo decir que el proceso de los hermanos es minimizado justo en ese punto, porque toda la familia, los amigos, en general, la sociedad, se enfoca en nosotros como papás y a ellos como que les cargan la medallita de ayuda a tus papás, échale ganas, pórtate bien, casi a ti, contigo no ha pasado nada, los del tema son tus papás. Así, socialmente, por lo menos aquí en México, sí, la atención se enfoca en nosotros como papás y no siempre los papás tenemos esa capacidad o esa visión, ¿no? O sea, cuando la llegamos a tener, pues bueno, ya ahí tomamos cartas en el asunto, pero efectivamente tienes toda la razón, toda la atención se lanza hacia los papás y
y pues bueno, ellos no solo pierden al hermano, nos pierden a nosotros como papás, porque cambiamos totalmente, de ser alegres estamos tristes, de salir nos encerramos, de tener reuniones y ser más sociables, ahora estamos en casa. O sea, entonces ellos también tienen, además de la pérdida de ese cómplice, de ese hermano, tienen la pérdida de la personalidad y de todo lo que tenían relacionado con sus papás. Claro. Me gustaría también preguntarle a Raquel y si hay alguno o alguna otra hermana. Raquel, ¿cómo lo ves vos? Quizá pudiste haber recibido ayuda, colaboración o soporte con otros familiares cuando papá y mamá entraron como en fuera de servicio. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, mi nombre es Raquel. Bueno, de lo que dice Eliana, muchas cosas sí son ciertas. Nuestro duelo es un poco un duelo silencioso, pero más que todo yo siento que es como falta de comunicación que hay parte de la familia, como que desde antes de la pérdida del hermano o hermana no se reforzó esa comunicación. Entonces ahora en adelante, cuando ya hay este duelo, la comunicación que no había ahora es peor y les cuesta más, como todos en familia, retomar lo que es hablar sobre sentimientos, porque es un tabú, totalmente es un tabú dentro de la familia. Con mi familia, nosotros realmente, lo que es mi mamá y mi papá, siempre tuvimos muy buena comunicación. Yo siempre he sido una chica que habla sobre sus sentimientos y me gusta decir lo que siento y pienso sin ningún bloqueo. Pero en el grupo de los chicos de hermanos he visto que no todos no son así, más bien la mayoría son muy cohibidos, nunca han hablado de cómo se sienten y cómo o qué piensan. Entonces para ellos al llegar al grupo es como, ¿y cómo se habla esto? ¿Y cómo se come esto? Porque no saben ni por dónde empezar y ni siquiera se han dado cuenta qué es lo que ellos realmente sienten, porque no han tenido como ese espacio en su vida de saber realmente qué es lo que sienten, porque la prioridad de ellos siempre ha sido qué siente mi mamá, qué siente mi papá, porque lo que la gente les pregunta es ¿y cómo está su mamá? ¿Y cómo está su papá? Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo está mami? Sí, yo sé que mami, bueno, ahí va, ella se esfuerza todos los días. ¿Y cómo está mi papá? Bueno, hoy fue un día bueno, mañana va a ser un día malo. Y estamos pensando cómo están ellos y nadie se nos acercó, ¿cómo está usted? Para sentarnos en nuestro corazón y preguntarnos cómo estamos nosotros. Entonces, para los chicos es sumamente difícil llegar y empezar a hablar sobre ellos, porque ni siquiera ellos saben qué sienten ni cómo se sienten. Hay otros que simplemente por inercia dicen que se sienten muy tristes o que todo bien, pero cuando uno va escarbando o uno les va preguntando o cuando alguien más está hablando y dice, no, yo me siento así, sí es cierto, porque escuchan a los otros hablando y dicen, mira, no me he dado cuenta y así me estoy sintiendo yo y yo no sabía. Entonces, obviamente los hermanos tenemos un duelo muy mal llevado, lo cual va a ser un duelo muy largo porque uno siente que está solo, aunque tenga mucha gente a la par, pero por ejemplo, pueden llegar tíos, primos, lo que sea, pero al final de cuentas siempre las familias externas siempre te van a preguntar primero por mamá y papá. Y si uno no tiene como esa confianza de hablar, uno no va a llegar a hablar con el primo o con la tía, porque tal vez le cuenten a mamá que yo estoy mal y yo no sé quién nos dijo que nuestro papel era protegerlos. Yo no sé por qué todos los hermanos tienen el síndrome de llevar dos duelos a la vez. Uno lleva el duelo de mamá, luego lleva el duelo de papá y de último lleva el duelo de uno. No entiendo por qué nos pusieron esa carga o por qué inconscientemente pensamos eso. Entonces dejamos nuestro duelo botado, totalmente botado. Mamá va a grupo de ayuda, mamá da que va al psicólogo y yo estoy aquí. Tengo que ir a la escuela, tengo que estudiar y tengo que hacer cosas que hace la gente de mi edad, pero mi entorno también cambió, mi vida también cambió, yo no me puedo concentrar. Yo veo que mis compañeros tienen hermanos y que no están muertos, yo veo que mis primos todavía tienen sus hermanos y están con ellos, y yo estoy aquí solo, yo ya no tengo mi mejor amigo, ni mi cómplice, ni el amigo que yo pensaba que iba a estar toda mi vida conmigo haciendo todos los planes. Entonces yo veo a mamá y a papá en una burbuja, ellos todos tratando de llevar su duelo y uno ahí como mal tercio, por así decirlo.
Entonces, creo que si uno mejora esa comunicación de que cuando mamá y papá llegan después de la reunión o cuando mamá y papá lleguen, están hablando de ese hijo que falleció, de lo que ellos sienten y de lo que piensan y que pueden hacer en un futuro, involucrarnos. Creo que esto es un duelo, yo sé que todos los duelos son personales porque todas las personas somos diferentes, pero es un duelo familiar porque en algún momento fuimos una familia completa y cuando una persona o el hermano se va, uno siente que la familia está incompleta. Las mamás pueden sentirse que ya son mamás incompletas porque hay un hijo que se fue y queda la mitad del otro, por así decirlo, pero es toda la familia la que está rota, es toda la familia la que está incompleta. Hay un asiento vacío a la par mía también. Nosotros éramos 4, ahora somos 3 y una silla vacía en la cual mis papás cuando salían yo me quedaba con él, en el cual que ellos se quedaban en la casa y yo iba al cine con él. Entonces, si es mamá y papá, yo era yo y mi hermano y yo, nosotros éramos un núcleo y luego éramos familia. Entonces, si a los hijos los involucraran más en esto lo del duelo, nos sentáramos todos juntos a hablar qué es lo que se siente, nosotros como hijos veríamos normal hablar sobre nuestros sentimientos, veríamos normal que también es válido y tener nuestro espacio de tristeza, que también es válido enojarse con el mundo y que también es válido decirle a mamá, mamá, no, yo quiero dejarme una camisa de mi hermano, no la bote, aunque usted quiera botarla, pregúnteme a mí, yo también quiero la camisa, no solo usted se la quiere poner, yo también, porque en mi caso personal, mi mamá, ella dijo, esto es demasiado doloroso para mí y quiero quitar todas las cosas de mi hijo del cuarto y quiero hacer otra cosa y ya no puedo ver más porque no puedo ver este cuarto vacío. Y si a mí me hubieran preguntado, este cuarto al día de hoy yo creo que hubiera estado intocable. Entonces para mí fue demasiado frustrante porque yo dije, ok, no, yo no puedo ser tan egoísta de decirle a mi mamá, no quite las cosas, yo las quiero ahí todavía, yo quiero sentir que Nacho está aquí. Para mí era como decirle a mi mamá, le voy a cachetear porque me estoy poniendo primero yo y yo sé, y bueno, le pusieron, es que a la mamá le duele más. Y yo creo que no es a quién le duele más y a quién le duele menos. No sé por qué el duelo se convierte como en una competencia de quién es el que está sufriendo más. Aunque el duelo sea diferente, el amor es diferente, sigue siendo igual de doloroso. Nada más es diferente. No sé qué más decir. Esa es mi introducción. Raquel, muchas gracias. Y bueno, esto estoy seguro que le va a ayudar a mucha gente porque los papás que pasamos por aquí quedamos como una especie de ceguera y solo existe el que se fue. Mi hija le decía San Manrique, ¿verdad? Se volvió santo, puro, nunca había hecho nada malo, etc. Para quienes les gustaría oír más sobre la historia de Raquel, su hermano y la pérdida, y lo que ha hecho con ella, les dejé un link y después lo voy a poner en las páginas donde está el podcast, donde participa con 2 hermanos más y nos cuentan su historia y lo que han hecho. Iliana, se plantea algo muy grande, que es la comunicación, ¿verdad? Y como la partida de nuestros hijos, de los hermanos, es como el momento cero, ¿verdad? Nos pescan, nos toman, nos cachan, dicen en México, ¿verdad? En el momento tal, o sea, no fuimos a la universidad, qué sé yo, nos hubieran dicho antes, sin emociones hubiéramos ido a ser tanatólogos, después a comunicaciones y bueno, tal vez podría ser mejor las cosas. Bueno, yo pienso que esto es de 2 vías, es decir, papá está mal, mamá está mal, pero hermanos también están mal. Es una cuestión muy tensa. Entonces, bueno, me parece maravilloso el hecho de que hayan grupos de hermanos, pero ¿qué más se puede hacer? Estamos hablando de los papás y estamos hablando a los hermanos. Ok, pues como papás, como bien dijo Raquel, es integrarlos a este mundo. Para empezar, los chicos, o sea, Raquel lo dijo muy claro, tristemente no saben ponerle nombre a lo que sienten. Y entonces, al no saber ponerle nombre a lo que sienten, pues les es complicado hablar del tema. Entonces, aquí en el grupo lo que hacemos es justo lo que dice Raquel, empiezan a hablar de cómo se sienten, de lo que pasó, por qué pasó, y eso les da apertura a entender. Ok, era enojo, ok. Entonces empiezan a acomodar y ya empiezan a ponerle nombre a las emociones, porque hay chicos, adolescentes que ni siquiera saben ponerle nombre a las emociones, no solo los niños, adolescentes. Entonces, desde ahí nosotros como papás, guiar un poquito de, oye, yo me estoy sintiendo así frustrada, ¿por qué? Porque no puedo modificar esto, porque no puedo cambiar esto. Entonces es información, o sea, lo que yo estoy sintiendo, compartirlo, ¿no? Explicarlo y de alguna manera va a decir, o ella,
cierto, yo he sentido eso. Entonces, al hablar más nosotros como papás abiertamente del tema, no solo de las emociones del duelo, sino a ser un poquito más comunicativos, los ayudamos a ellos también a liberarse de ese, están como muy contenidos y no saben con quién y cómo sacar eso. El grupo de hermanos les da justo todo eso. Yo te puedo decir que una reunión de hermanos me encanta porque si bien tenemos los lapsos, los momentos de presentarnos y platicar nuestras experiencias y demás, pero al final son unas risas, o sea, que muy diferente al grupo de papás, que si bien yo salí de ahí, pues sí sales con un sabor de boca medio amarguito de oír las otras historias y pensativa y analizando y shalala. Y el grupo de hermanos, por lo menos acá, el 98% de las veces se van atacados de la risa y eso es tan liberador y tan padre que ellos tengan ese espacio donde pueden otra vez reír, donde pueden no ser juzgados por volver a ser felices. Está padrísimo. Y yo justo ahí entro en la parte de los hermanos, ya no como mamá, sino como un poquito como coacha, de decirles, esto, puedes hacer esto así. Si ella o él están en crisis, tú dales un poquito de espacio, tú haces esto, tú acá, como para que ellos también entiendan esa parte de que, como tú dices, son de ambas partes, tanto de papá hacia hijos, que es más fácil que ellos aprendan a abrirse si los papás dan esa apertura, y los hijos hacia los papás de, oye papá, pues a ver, ya pasó tu crisis, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué me gritaste? ¿Fue de la nada? ¿Cómo te sientes? Ellos también aprenden eso. Ok. Aquí nos hacen una consulta que me parece válida y dice, hay hermanos que no aceptan el consuelo de los papás. Es decir, pues también, ¿verdad? Aléjese. O sea, decinos algo al respecto. Sí, sí hay, sí lo hay. Y es una cuestión de autodefensa. La verdad es que ellos necesitan que los papás los vean bien para no quebrarlos. Este hermano o hermana que tiene esa actitud, en el fondo está asustado, porque él en el momento que cree que se acerca a los papás y se convierte en vulnerable, deja de ser su pilar. Entonces, el hijo que está de alguna manera como cerrado a esta parte, en la mayoría de los casos es porque no le gusta esa sensación de sentirse vulnerable y quiere él seguir o ella seguir siendo como este pilar. Claro que querés, por favor. Sí, bueno, yo siento que sí, gran parte de los que no quieren que los papás estén ahí dándoles el apoyo, puede ser que, como dice Ileana, pero hay muchos que ya, cada hijo, no sé, yo siento que cada hermano que yo he conocido lleva su duelo muy diferente. Mayormente los que yo he conocido son adolescentes o que están entrando a su vida adulta, digamos, que entraron a la universidad, se creen personas independientes y que ya no necesitan a mamá y papá, se refugian en sus amigos, se refugian en fiestas, no quieren hablar de sus sentimientos, porque llegamos a lo mismo. Esto sigue siendo un tema tabú. Entonces, ¿cómo vamos a hablar sobre nuestros sentimientos y cómo vamos a hablar de muerte si antes no se podía hablar de eso? Y si era un hermano que estaba enfermo, menos que se podía hablar de eso. Digamos, la posibilidad de que ese hermanito falleciera por su enfermedad era algo que a todos nos asustaba, entonces jamás se podía tocar el tema. Yo conozco hermanos de que se refugiaron en fiestas, se refugiaron en otras personas que no fueran sus papás, porque los papás, ellos sentían que los papás nunca les interesó. No es como que no les haya interesado, ellos sentían que no les interesó o les tomó la importancia y que ellos estaban esperando. Entonces, ¿por qué ahora vienen y me preguntan cómo está? Y no me preguntaron la semana pasada qué pasó todo y cómo estaba. Si la semana pasada estaba quebrándome el alma y hoy tal vez estoy un poquito mejor o porque hoy usted, papá o mamá, que sí se siente mejor, viene y me pregunta a mí cómo estoy. ¿Por qué no me lo preguntó cuando todos estábamos llorando? ¿Por qué espera que después esté bien y me pregunta a mí cómo estoy? Entonces, recordemos que también hay muchos hermanos en que están en su parte de adolescencia y es difícil llevar un duelo de su compinche y al mismo tiempo llevar todo lo que está pasando y todos los cambios hormonales que se ven en la adolescencia. Y
ellos ven un enojo hacia los papás, están resentidos con los papás porque no nos involucraron. Es como lo que estaba diciendo Eliana, lo que le pasó con la hija. A ella no le involucraron en la decisión si ella quería o no ver al hermano irse, si quería o no despedirse de él, si quería o podía estar en el funeral. Sea la edad que tengan, yo creo que todos podemos tomar la decisión si queremos o no formar parte de las decisiones. Es integrar al hermano como parte de la familia y de las decisiones. Y si usted llega a preguntar demasiado tarde, se dividen las familias, y si usted y mamá es un equipo, mamá es un equipo y yo soy otro equipo, usted lleva su duelo aparte, entonces déjeme a mí tranquilo con mi duelo porque yo no puedo hablar así con usted porque usted no me va a entender, porque su duelo es más fuerte y usted no va a entender porque usted no ha perdido tal vez su hermano, ha perdido su hijo. Entonces se empiezan con ese desequilibrio emocional que tienen porque no se han sentido apoyados desde el inicio. Claro. Sin duda es increíblemente enredado, porque también están los papás que sobreprotegen, es decir, ahogan a los hijos que quedan con nosotros. Y vamos a ver, esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque creo que en esto balance no queda, ¿verdad? Están los que rechazan y están los que sobreprotegen al punto que ahogan, no los dejan ir, no los dejan venir, no los dejan crecer, no los dejan ser. Bueno, sin duda es un gran y enorme problema, ¿verdad? Pero, ¿y qué podemos decir al respecto? Bueno, yo como mamá sí, la verdad es que es un poco difícil verme, intento, no, por ejemplo, mi hija falleció de una enfermedad, entonces en cuanto a mi hijo, cualquiera de mis hijos se enferma, corro al doctor, ¿no? Y aunque sea algo muy sencillo, ¿no? Esta parte de regularme sí me cuesta un poco de trabajo, pero también creo que sí alcanzo a tener yo esa dimensión gracias al grupo de hermanos, porque justo son totalmente vigilados, y no solo por los papás, sino también por la familia, y no salgas, y no te vayas, y no llegues tarde, y a dónde fuiste, y están tan encima de ellos que tú lo dijiste muy claro, se sienten asfixiados, ¿no? Entonces, esta parte sí, yo creo que como papás, cada casa tiene sus reglas y tiene su estructura, pero eso es sí muy personal, que los límites, pero sí irnos a los extremos, la verdad es que además de que ellos se vuelven inseguros, ¿no? El miedo excesivo nuestro sí los vuelve inseguros. Entonces, ahí sí tendríamos que nosotros como papás, ¿qué es lo que queremos? O sea, pues sí, que no nos pase otra vez, por supuesto, ¿no? Esa sería la respuesta, pero yo creo que también verlos felices, o sea, cuando yo me pongo de qué estoy haciendo, si estoy haciendo lo correcto o no, también lo quiero ver feliz, también lo quiero ver seguro. Entonces, habrá un momento en que yo me esté angustiando que si ahora mi hijo maneja y si llegó y no me habló y yo estoy pensando fatalidades y la verdad es que sí me cuesta mucho trabajo, soy muy honesta, pero intento, la verdad es que sí intentamos que lo que nos queda, los hijos que nos quedan, pues no les pase nada, pero también si llegamos al extremo, no es sano, o sea, no es sano porque además de o inseguros, se pueden ir por el lado totalmente contrario de, pues como me dijo no, ahora sí lo hago, ¿no? En esa parte de rebeldía. Entonces, eso yo creo que es trabajo personal de los papás, de si hago o no lo correcto y en qué momento, ¿no? No sé qué opine Raquel. Bueno, de parte de nosotros los hijos, creo que también nos sentimos, bueno, por lo menos en mi caso, yo me siento igual. A mí mi hermanito murió también por enfermedad, entonces a mí me da terror enfermarme yo y tener que decirle a mi mamá que me enfermé. Yo decía, un día de estos me dio mucha ansiedad y yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que tengo algo? Y si yo tengo cáncer también, o si me dio alguna enfermedad, ¿cómo le voy a decir yo a mis papás que me está pasando algo y que me siento mal? Yo no les puedo hacer pasar esto otra vez. Entonces, ¿qué hace uno? Recurrir a otras personas externas, buscar soluciones a otras personas, a otra gente que te pueda apoyar, que no sean tus papás, porque les tienes un temor y una sobreprotección hacia los papás para que no se sientan mal, no se vuelvan a asustar, no vivan otra vez ese horror, ese trauma. Entonces uno dice, jamás le voy a decir que tengo fiebre, o jamás le voy a decir que siento que tengo algo en el corazón. Entonces uno vive con el terror de que algo le pase a uno, pero no por uno, por el terror de que los papás vuelvan a sentir ese miedo, de que los papás vuelvan a sufrir.
eso es como el sentimiento de estarlos protegiendo, que alguien también puso en nuestra semillita, que también hay que protegerlos. Creo que todos nos protegemos entre la familia de que nadie sufra. Y también me da el horror de que a mi mamá le dé algo, de que mi mamá me dice que se siente mal y yo, es que yo no puedo perder a mi hermano, a mi mamá. Yo no puedo perder, y si mi papá se muere, y si mi mamá sufre otra muerte, entonces todos estamos en que no quiero, que es como un trauma, que uno no quiere que nadie más se enferme, entonces uno es como, vaya el doctor ya, ¿por qué se espera? ¿Por qué dice que eso no es nada? Vaya, porque así fue todo el proceso que uno vivió con la muerte de mi hermanito, entonces uno vive paranoico y hipocondriaco de que si algo tengo es porque tal vez algo malo va a pasar, es como esa ansiedad de estarlos protegiendo. Y bueno, está de los dos lados, que estaba diciendo Manrique, que hay unos que sueltan totalmente y se olvidan de los otros hijos, a como hay otros que más bien los sobreprotegen porque no quieren que vuelva a pasar lo mismo, de ese miedo y horror que sienten de que algo más pase. Pero siento que también es un proceso de sanar. En el momento que los papás suelten eso y nosotros también como hijos soltemos eso a la vida, vamos a entender que nosotros como hijos también queremos y estamos luchando por una vida normal, por volver a esa vida que teníamos antes. Sabemos que esa vida no va a regresar y que nada va a ser como antes, pero queremos sentirnos otra vez nosotros, porque perdemos nuestra identidad. Nos sentimos totalmente despersonalizados cuando nuestro hermano se va, porque ya no somos, por ejemplo, yo ya no soy la hermana de Ignacio, uno siempre es como, ya la hermana de Ignacio, uno llega a la escuela y es como la hermana de Ignacio, y ya no llego a la escuela, entonces ya nadie me nombra así. Entonces uno pierde totalmente la identidad que tiene uno. Y nos pasó un caso ahí en el hospital en que los papás tenían un hijo estaba enfermito que pasaba todo el tiempo internado y el otro hermanito pasaba con una tía en la casa de ellos. Y pues como él pasaba todos los días ahí y se aburría, entonces le compraron como un jueguito para que él estuviera en videojuego electrónico, para que él estuviera entretenido. El problema es que solo se lo dieron al hijo enfermo. Entonces, las mamás me llegaron a contar de que había tenido un problema porque el hijo le dijo, yo quiero estar igual de enfermo como mi hermano para que ustedes me pongan atención. Yo quiero estar igual de enfermo que mi hermano para que ustedes me compren ese juego, porque yo no lo tengo. Ustedes le dan todo a él y a mí no me dan nada. Y no es solo de lo material, es que le están dando solo el tiempo a él. Y eso es como cuando mamá y papá están súper tristes, se encierran en el cuarto o hablan de su forma de sanar y se encierran en ellos porque está empezando a entrar el hermanito, pero ignoran totalmente lo que está pasando con el que está vivo. Pero uno entiende, es parte del dolor y es parte del proceso. Y siento que ese miedo de que uno tenga que tal vez al otro hijo le vaya a pasar lo mismo, es por pura sanación y terapia. Hay que ir soltándolo porque uno también quiere no perderse las cosas y quiere tener una relación sana con los papás. Sí, eso lo único que va a hacer de ahogarlos es simplemente que nosotros no vamos a hablar con ustedes, de que no les voy a hablar sobre sentimientos, porque si en el momento que yo me siento mal, me va a asfixiar más. Entonces mejor no le digo que estoy mal, porque no me va a dejar ir a tal lado, porque me siento muy mal y ella necesita saber que yo estoy bien. Entonces uno dice, sí, estoy bien, y ya, y nos vamos, y se terminó la conversación. Ok. Aranza, ¿querés participar? Sí, bueno, yo también soy hermana y también perdí a mi hermano por enfermedad. Y yo recuerdo que pues era una enfermedad que pues era contagiosa. Entonces llega un punto en el que, como dice Raquel, sientes el pánico de hacer sentir a tus papás que tú también puedes estar enfermo. Entonces yo recuerdo que yo me fui a hacer estudios sola para pues saber si estaba bien y ya que me dijeron, no tienes nada, fue que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya fui al médico y me dijo que estoy bien. Entonces sí es como ese punto de sentirte el pilar de tus papás, de que no se sientan mal, que sí es como también duro para ti porque sientes que no puedes como hablar con nadie. También recuerdo cuando el día que falleció mi hermano, me marcó una de mis tías y me dijo, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Porque pues nos preocupa, pero nunca fue el ¿cómo estás tú? Entonces sí te sientes como olvidado a un lado porque pues te hacen menos, es ¿cómo están tus papás? ¿Cómo están tus papás? Pero nunca te preguntan el ¿cómo estás tú? Entonces sí es como difícil llevar un duelo de hermano porque pues sí, como lo han estado diciendo, te sientes como a un lado. Igual yo me acuerdo que después del fallecimiento de mi hermano, pocos días después fue mi cumpleaños. Entonces sí es como difícil a querer ser feliz de nuevo porque pues sienten que no te está doliendo como te debería de doler la muerte de tu hermano. Entonces yo me acuerdo que ese día de mi cumpleaños mi papá pues me regañó porque me estaba riendo. Entonces sí fue como duro y me hizo llorar porque pues sentía como
que estaba siendo mala hermana y mala hija porque no me estaba doliendo lo suficiente. Gracias, Aranza, por abrir tu corazón y mostrarlo. A nosotros los papás nos sirven que nos hablen así directo porque es difícil comprender. Alexandra. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, hola. Soy hija de Luz, así que mami, aquí más escucha. Si quiere cierra Luz y se va porque aquí viene todo. Nada, hablo de esto de sobreprotección porque creo que mamá más sobreprotectora, mi mamá. Ok. Bueno, creo que ustedes saben la historia. Mi hermano murió, fue en un accidente. Y en esto de la sobreprotección, yo tenía 17 años, estaba entrando a la universidad y claro, todo esto de las fiestas y todo esto. Y en mi caso, o en nuestro caso con mi mamá, tal vez yo no supe decírselo y me acuerdo mucho que se lo dije mal y le dije como, déjame vivir. Esas fueron mis palabras. Porque exacto lo que ustedes están diciendo, me sentí totalmente asfixiada de que no podía hacer nada, de llegar a la casa y como que me daba horas así, reloj, para ir. De mi hermano han pasado 16 años y justo me estaba como riendo un poco ahorita porque hoy después de 16 años mi mamá sigue siendo así súper protectora. No sé, me he sentido un poco mal y a veces como que me arrepiento esto de decírselo. Yo siempre le digo cuando me siento enferma, pero digamos hoy como me fui a comer con mis amigos y recibí un montón de llamadas y como, oh por Dios, ¿qué pasó? Y después de tantos años, ¿cómo decirlo? O sea, esa sobreprotección que lo que están diciendo a ellas también, que uno se siente mal de decírselo, porque es como una preocupación tremenda para ella, y bueno, nosotros estamos muy lejos, yo estoy en París, ella está en Quito, y justo de regreso me sentía súper mal porque como, o sea, ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije? Para generarle estrés, caos, tantas cosas. Entonces, eso puedo hablar de la sobreprotección. Y hablando de los otros temas, igual yo caí muchísimo. Mi hermano tiene 16 años y yo puedo decir que el duelo de mi hermano lo estoy tratando, realmente tratando, unos 5 años. O sea, para mí fue súper duro. En mi caso íbamos a renacer en Quito. Yo iba con mi mamá al grupo. Era Hugo el que nos coordinaba y le agradezco mucho a él. Yo no hablaba porque siento que si yo hablaba, mi mamá ahí al lado, o sea, se iba a poner mal y yo no podía expresarme. Poco a poco empecé a hablar, pero también yo creo que yo me empecé a expresar bien o expresar mis sentimientos cuando yo vi un cambio en ella, cuando yo vi bien a mi mamá, porque ahorita mi mamá es otra persona, o sea, mi mamá yo creo que 5 o 6 años fue muy, muy, muy duro y a mí lo que me ha causado, y lo estoy manejando ahora, es que yo callé. Y callarme, lo que produjo en mí fue un miedo a las personas, fue un miedo a hablar, fue un miedo a expresarme. Fueron cosas que aún siento, digamos, no sé, en la universidad, una presentación era un temor, era un miedo que hoy lo estoy tratando, que lo estoy llevando. Y que no ha sido fácil, pero que poco a poco me siento mejor y más bien ahora mi mamá es como que me da palabras y me da ayuda, pero al comienzo fue muy difícil y todo lo que están diciendo yo lo viví, eso de callarnos y llevar el duelo de los papás en nuestras espaldas. Así que gracias. Gracias, Alexandra. Aquí alguien, no, don Rodolfo Vargas es un tanatólogo, pone algo que me parece muy certero y lo dice de Elizabeth Kubler-Ross, dice, el miedo no frena la muerte, ni frena ningún evento, pero sí quita la vida, nos quita la vida. Todos esos temores que han estado hablando todos, ¿verdad? Porque podría poner aquí a todos los papás a decir lo mismo que han dicho ustedes, pero al revés. Nos da miedo que nuestros hijos vayan, vengan, vivan, etcétera. En nuestro caso, de mi familia, Manri muere en un accidente de tránsito. Entonces, todo lo que es fuera de la casa era peligroso. Y lo es, permítame decirle,
es en un instante todo se rompe y las cosas se van por un lugar que uno no controla. Y aquí hay una palabra que me parece que debemos de subrayar todos, que es control. No lo tenemos. Cuesta mucho aprender eso. Lo que sí tenemos control es nuestra actitud. Y aquí viene pues el consejo que yo puedo dar en el camino que he recorrido con respecto a mi hija, cambiando la actitud, abriéndome para poder que ella vea mi corazón de verdad y que ella un día de tantos abriera el de ella, fue cuando las cosas empezaron a tomar un camino que hoy hace que la familia sea mucho mejor familia y que el respeto y el amor sea lo que norme aquí, no la incomunicación o no los temores de que mi hija vaya, venga y haga su vida. Hace poco veía la entrevista que le hacen a Pedro Aznar, un argentino, canta, bueno, hemos oído muchísimas canciones de él, y él decía que la muerte de su hermano fue como que una bomba cayó a la par de él. Y me pareció una analogía también vista, porque el temor nos posee. Alguien que era como un espejo para ese hermano o esa hermana, se quebró ese espejo, ya no está. Ya Raquel lo decía hace un momento, ¿verdad? ¿Y ahora quién soy? Ya no soy el hermano, ya no soy la hermana. Y Raquel, te tengo que decir, los papás sentimos lo mismo. ¿Y ahora quién soy? ¿Soy papá de quién? ¿O de qué? ¿O solo soy papá? Es muy enredado todo esto. Yo quiero tomar algo que decía Raquel como refugios, ¿verdad? Bueno, sí, los hay. Quizá grupos, compañeras como Ileana, que ha abierto su corazón y ha colaborado a muchos seguramente. Pero hay refugios que se convierten en escapes, ¿no? Y en esto yo quisiera decir, bueno, no es malo irse a otros lugares a estudiar, a vivir, lo que sea. Pero si se está haciendo por huir, quizás sí. Y somos nosotros los papás que debiéramos de, no sé, mediar en esto. Y claro, hay hijos que se vuelven adultos, pueden hacer lo que quieran, sin duda. Pero ojalá que no sea porque nosotros no subimos a saber ser papás y nuestros hijos huyeron. Y vean, no son pocos. Mi país es muy pequeño. Es mucha menos la proporción de hijos, por supuesto, por la cantidad de personas que somos. Pero conozco, no sé, unos 20 chicos y chicas que se han ido huyendo porque no quieren estar en casa, porque mamá y papá están como locos y porque ellos no logran empatar en toda esa locura. Así es que me parece importante seguir siendo papás, porque nuestros hijos requieren eso, que nosotros sigamos siendo papás de ellos, no del hijo muerto, no de la hija que ha partido, no, de esos chicos que acompañan nuestras vidas. Así es que, pues ese es mi aporte en lo que he caminado por aquí. No sé, Ileana, si querés aportar algo más. Pues bueno, la verdad es que lo acabas de decir muy, muy certeramente. Los papás que tenemos, yo lo veo como una bendición, ¿no? Tener otros hijos, poner atención en ellos y recuerdo mucho una situación que recién falleció mi hija. Sergio se llegaba de la escuela y se ponía los audífonos para escuchar música que escuchaba su hermana y se quedaba tirado. Un día se tiró en el piso y no se levantaba y no tenía los audífonos. Entonces yo le dije, oye, ¿qué pasa? Y me dice, me duele el corazón. Yo pensé que le estaba dando como un paro o algo y me dice, no puedo respirar. Y entonces yo entré así como en crisis, miedo, así de, ¿qué te pasa? Me dice, me duele el corazón más que a ti y a mi papá. Wow, o sea, la verdad es que ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo porque otro se me va y se me puede ir de tristeza, ¿no? Entonces, los papás que tenemos la bendición de tener a otros hijos, voltemos a verlos, ¿no? Y quitémonos miedos, enojos absurdos, culpas que no nos ayudan y acercarnos a ellos, intentar volver a abrazarlos y decirles cuánto los amamos por muy duros que sean. Nada más. Gracias. Alexander. Sí, ¿me escuchan? Oh, sí, por favor. Hola. Hola. Mucho gusto a todos. Muy, muy gratificante todo lo que han dicho. Me ha llenado el corazón. Tengo aproximadamente 17 años de duelo. Mi hermano murió en un accidente donde fue, digamos, que asesinado. Fue muy duro para mi familia. Y ahora lo dijiste es muy, muy claro,
cuando hablaste de que es como que le caiga una bomba atómica, decía yo. Yo digo que es una bomba atómica que destruyó mi familia, pero que con la gran ayuda de Dios la hemos ido construyendo nuevamente. Me parece que todo este tipo de situaciones tan complicadas y terribles en nuestra vida nos hace casi que tener un salto cuántico. No sé si han escuchado del concepto donde momentos trágicos realmente nos hacen ver la belleza de Dios. Porque si hay algo que nuestros hermanos nos están diciendo es, ustedes vienen también para acá. Ustedes vienen a este mismo lugar donde yo fui. Yo a mi hermano lo veo como ese gran espíritu, ¿verdad? Que guía mi vida diariamente con ese amor de Dios que viene de Él. Porque si hay algo que Dios quiere, es que nosotros volvamos a Él, o el amor, el universo, como cada uno lo quiera ver. A mí el único que me da la fortaleza para salir adelante siempre ha sido estar de la mano de Dios. Mi familia ha sido un gran apoyo, sin embargo yo he tenido que entender por mí solo cuál era el mensaje de esta situación. ¿Por qué mi hermano partió de la manera que partió? Todo esto me ha vuelto a enriquecer mi espíritu y darme cuenta que voy para ese lugar tan maravilloso donde Él mismo está y me hace recapacitar sumamente de qué estoy haciendo hoy en mi vida por llegar a ese lugar tan maravilloso. De verdad, la muerte de mi hermano fue trágico y ahora lo veo como algo maravilloso que me hizo conocer la belleza de Dios, entender que yo soy el que decide hacia dónde me voy, si me voy a lo negativo o a lo positivo. Es mi decisión. Lo que sucedió, sucedió y hay que ponerlo todo en manos de Dios. Dios nos va a hacer entender y nos va a dar la fuerza para salir de esto siempre. Gracias. Gracias, Alexander. Martín Hernández Martínez. Sí, bueno, soy Laura, soy de México. Laura. Ajá, perdón. Pero bueno, yo quisiera hablar un poquito cómo creo que mi hija interpretó el duelo de Uriel, del hecho de que cuando yo estaba totalmente destrozada, pues sí, no tenía cabeza, no tenía control de nada, ni de mi vida, y yo también, de cierta forma, pues sí pensaba en ella. Lo único que quiero compartir y dejar también bien claro que yo creo que el duelo es multifactorial, o sea, depende mucho de la historia de cada familia, de cada persona, sus creencias, su comunicación, su autoconocimiento, los momentos de la vida. Por ejemplo, ahorita yo creo que es muy difícil también los duelos, ¿no? Por la situación de pandemia y toda esta vulnerabilidad que trae el duelo, ¿no? Toda esta sensación de estar desamparados, desprotegidos, de no saber qué hacer o qué va a pasar, ya ni tan siquiera a veces con la familia, sino con uno mismo, pues también eso dificulta muchas veces tratar de salir adelante o ver más opciones para allá. Bueno, eso y aparte, yo sí en muchas ocasiones traté de que Paola, que es mi hija, pues invitarla a llorar conmigo, ¿no? Yo decía, ¿sabes qué? Que estoy muy triste, estoy muy desconsolada, pero si quieres, pues podemos llorar las dos juntas. Yo creo que también es importante saber que la sociedad o las creencias, pues nos impiden saber expresar nuestras emociones, como que es malo estar enojado, es malo tener dolor, inclusive la muerte, ¿no? La muerte en la cual no estamos totalmente familiarizadas ni integradas a la vida, ya que la muerte también es parte de la vida. Y entonces en estos tabús, en estos mitos, pues hacemos que todos estos miedos, todas estas desesperanzas, pues no encontremos, sino quizás una rápida sanación, quizás pues momentos de paz, de tranquilidad, porque entiendo que todo esto es un proceso y los procesos no los podemos saltar los pasos, tenemos que vivirlos poco a poco y que cada quien sí vaya entendiendo y más que nada viendo, identificando los momentos en lo que está. Es muy complicado, pero solamente quería yo externar en sí la vivencia de aquí de la casa, que la comunicación como se tocó pues es básica, abrir yo creo estos canales para que de toda esta pérdida, este dolor, pues también se resignifique y hay un aprendizaje. A mí me costó mucho entender el por qué a mí, pero también el para qué a mí. Eso es todo. Gracias. Gracias, Laura.
Bueno, yo tengo que decir que este espacio es maravillosamente valioso para todos y voy a decir algo que le había dicho en algún momento a Raquel y a otros compañeros. Abrazos de Esperanza está abierto para hacer contenido para hermanos y que se popularice, o sea, que llegue más lejos todo esto. Claro, requiere esfuerzo, hay que trabajar, hay que diseñar, hay que conceptualizar, pero está, Abrazos de Esperanza ya existe, aquí está y está a disposición. Aranza. Bueno, yo también les quería compartir algo que a mí en lo personal me pasó, que es el sentirte que tus papás se quedaron con el mal hijo, el que te hagan sentir que, pues, al menos yo siempre he tenido como ese pensamiento de por qué mi hermano, si él era el bueno, y yo que a veces me porto mal, que soy rezongona, cosas así que te hacen pensar que pues tus papás se quedaron con el mal hijo y que por qué no fuiste tú el que se fue y no tu hermano, que tu hermano era el buen hijo, el que se portaba bien, el que te hacen sentir como, no tus papás, pero tú mismo te empiezas a sentir mal contigo mismo. Y por ejemplo, en mi caso, mis papás y nosotros no quisimos hacer como un funeral, pero yo al final sí quise como que sí se hiciera, al menos que él estuviera como en un ataúd para yo poderme despedir de él, porque en mi caso yo no tuve esa oportunidad de despedirme de mi hermano porque estaba en semana de exámenes, entonces cuando falleció mi hermano y que estaba en el hospital, no pude como despedirme de él, entonces al final sí quise como que sí hubiera un funeral para yo despedirme de mi hermano, pero mis papás sí fue como, no sabes, es muy doloroso, entonces no, y sí fue como, ok, lo respeto, pero sí sentí que me faltó ese despedimiento de mi hermano. Entonces sí, es como importante también tomar en cuenta lo que el hermano piensa y lo que el hermano siente y lo que él también necesita, porque sí a veces nos sentimos como el olvidado, el que tu opinión no vale. Ok, muchas gracias. Aranzas, no sé cómo llegaste aquí porque no tengo la menor idea y me alegra muchísimo que estés aquí. Si ocupas ayuda, si te gusta la idea de pertenecer a un grupo y no estás o lo que sea que te suene y te podemos ayudar, búscanos en Abrazos de Esperanza en Facebook. Ahí nos puedes encontrar, nos decís, mire, yo quiero hablar con Iliana, quiero hablar con Raquel y vamos a ayudar. No sé si sea el caso, pero ahí está la posibilidad. Hilda y Abel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Abel. Yo quisiera, bueno, que levante la mano para participar porque en mi caso tengo 49 años de edad. Perdí a mi hijo, pero también perdí 3 hermanos. En pocas palabras, yo ya, mi primer familia, que es padres y hermanos, ya no la tengo. Me da, pues más que nada el motivo por el cual quiero participar es porque mis hermanos los perdí ya en una edad adulta, cuando uno ya se desprende de la familia y crea un nuevo hogar. Es otro tipo de sentir, por ejemplo, al de los jóvenes cuando son todavía parte del hogar, que uno día a día convive con el hermano, que uno día a día pelea con el hermano, porque en todos los casos creo que es lo mismo, pero obviamente es el pelear por, a la vez yo sí le llamo por tontería, ¿no? Pero la unión de hermandad es enorme. En mi caso, la pérdida de mis hermanos, pues yo así le llamo, haber tenido la gran fortuna de decirles, hermano, te quiero, te amo. Hermano, vamos a compartir la mesa con tu familia, con la mía, disfrutar de estos alimentos y siempre demostrar ese cariño. Para mí, ese duelo fue a lo mejor más ligero, porque siempre demostré ese amor hacia mis hermanos. Ahora, por ejemplo, escucho a mi hija y he tratado de entenderla lo más que he podido, porque yo siento que la edad que ella tiene y la edad a la edad que perdió a su hermano, creo yo que es más dolorosa, o no sé si así llamarle, más dolorosa o igual que la mía, cuando perdí a mis hermanos. Pero lo único que pues siento ahorita es que, pues que yo creo que al fin de cuentas sí es lo mismo. Una persona que me dijo, tú has tenido muchos duelos y debes de individualizar cada duelo, tratar cada duelo. Pero cuando regresé y quise hacerlo,
pues me di cuenta que no tengo nada pendiente, que todo lo he transmitido en decir, bueno, fui feliz con mis hermanos, viví, jugué, y siempre nos demostramos cariño. Entonces, creo que no hay esa de decir, no le dije esto, no le di esto. Por eso ahora los jóvenes, pues siento que ellos llevan un dolor más intenso cuando están dentro todavía de la familia. Para mí, en mi caso, que ya mis hermanos también habían hecho un hogar, otra cosa. Es lo que quería decir. Gracias, Abel, gracias. No sé si vamos cerrando. Tenemos entre nosotros a Rodolfo, tanatólogo, Rodolfo Vargas. Quizá él quisiera aportarnos como cierre. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes. Lo único que compartiría, agradezco todo lo que en dado momento aprendo yo de ustedes, porque todo esto lo replicamos al momento en que acompañamos a otras personas. Yo lo único que diría es, lloremos juntos, abracemos juntos en el duelo a todas las personas, porque cada quien vive su pérdida de manera distinta. Y es que en dado momento darnos oportunidad de conocer que la muerte de nuestro hermano ya fue lo suficientemente dolorosa para generar más sufrimiento innecesario al momento en que no nos acercamos, al momento en que no estamos atentos a lo que está sufriendo la otra persona, en ese sentido de trayecto que cada persona vive en su duelo. Hay una reflexión que yo siempre les comparto para minorar este sentido de ausencia. Como mi sangre en mi cuerpo, corre tu recuerdo en mí, hermano. ¿Dónde encuentro yo la trascendencia de mi ser querido si no es en los demás miembros de la familia? En los propios padres, que fueron el origen del milagro de la vida de mi hermano, lo encuentro también en mis otros hermanos. Al momento en que nos llegamos con ese acercamiento tan necesario, abrazar al otro, tenemos que tener en cuenta que al momento en que lo hacemos, también estamos abrazando la trascendencia de nuestro ser querido. Entonces, recuerda que como mi sangre en mi cuerpo corre tu recuerdo en mí, al momento en que me acerco con amor a mis seres queridos, te estoy abrazando a ti. Y no olvidemos que el renacer es triunfo del amor. Que el amor sea el que cobije a las personas que están viviendo un proceso de duelo para poder reintegrarnos a la vida. Y como le hemos dicho, el regresar a la vida es el mayor tributo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Gracias, gracias. Estamos cerrando. Liliana, ¿me regalas una reflexión final? Bueno, pues mi reflexión, justo este es un mes importante, un mes con muchos significados. Pues mi reflexión definitivamente es, no podemos cambiar las decisiones que hemos tomado en un pasado, lo que no hemos dicho ni hecho, pero tenemos la maravillosa fortuna de tener hoy un presente, porque pues el futuro no, y más en esta situación no lo tenemos garantizado. Aprovechemos el presente, no solo con nuestros hijos, sino en general con la vida. Apreciemos lo que nos regala la naturaleza y lo que podemos ver, tocar, sentir, escuchar. Nada más. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta, Liliana, por favor? Claro que sí. Rox. Liliana, ¿qué les podrías compartir a los papás y concientizarlos de que el duelo de padres y el duelo de los hijos es diferente? Porque nos hemos encontrado mucho en el camino que quisieran que sus hijos estuvieran igual que ellos. Deben entender que los chicos, su duelo es completamente diferente. O sea, el que se quieran ir a una fiesta, el que quieran salir, el que quieran compartir con sus amigos, no quiere decir que no les esté doliendo. Tal vez ellos están buscando un espacio para compartirlo. O no sé si un escape o como se quiera llamar. Pero pasa eso mucho, que a veces dicen los papás, es que como que no le dolió porque quisieran que estuvieran igual que ellos. Y deben de entender los papás que es un duelo diferente, por un lado, y por otro, la sociedad y la familia y el entorno no ayuda, porque como tú lo comentaste en un principio, y creo que Raquel también, te dicen, es que ahora tienes que apoyar a tus papás, es que tus papás están mal, y entonces tú eres el que vas a casi sostener a la familia, ¿no? Entonces a nosotros nos ha tocado ver esos casos en los grupos, de que los chicos quieren adquirir esa responsabilidad, y casi quieren ser como los papás.
No, ellos siguen siendo hijos y los papás son los papás. Yo sé que es complicado, pero sí, ¿cómo darse cuenta y concientizar a los papás? Porque aparte, incluso mucho, con ese estandarte del dolor, a veces dicen cosas que hieren a los hijos y muy fuertes, porque nosotros lo hemos vivido. Entonces, ¿cómo concientizar y decir, una cosa sí es tu dolor, pero voltea a ver al que está al lado, voltea a ver que también tienes otros hijos? ¿Qué nos podrías comentar en ese respecto, Ileana? Bueno, hace algún tiempo tuve la fortuna de que me invitaran ay, se me fue el nombre, pero habíamos muchos papás y... ¿Congreso? Ajá, sí, hice una presentación y justo una de mis frases era que dejemos de ser protagonistas del dolor y de ver solo nuestro ombligo y volteemos a nuestro entorno. Los que se llevan la peor parte siempre son los hijos. Entonces, la verdad es que sí, me gustaría a mí ir algún momento lo hice en el grupo de acá de Martita y Rubén, ir con los papás y hacerles conciencia de que tienen otros hijos, que por favor los volteen a ver y no solo volteen a ver, que tomen acción. Yo estoy en la mejor disposición de que los papás me pregunten y contestarles y platicar con los hijos siempre y cuando ellos tengan esta intención de sanar también, que no sean obligados a te voy a llevar porque como yo voy tú también vas, no, que sea algo que ellos quieran también. Y sí, la verdad es que este tema da para mucho más, intenté ser lo más breve para abarcar un poquito más, pero son tantos temas que se pueden tocar y que nosotros en un afán de querer sanar no vemos muchas cosas. Entonces, no llenemos el bote de nuestros hijos con basura, que no es de ellos. Nada más. Gracias. Quizá, Raque, como para aquí ponerle el punto final, y como sos hermana y son los protagonistas hoy, nosotros solo somos escucha. Bueno, primero agradecer la invitación y que todos hayan podido conectar, tanto como hermanos y papás, que quieran también formar parte de nuestro duelo. Eso es admirable, porque tener la fuerza de estar con el duelo de ustedes y querer ser parte también otra vez de nuestras vidas es de dar gracias y es admirable porque uno sabe que para todos es doloroso. Bueno, con lo que decía, ya no recuerdo, Rox creo que fue, bueno, todas las personas somos diferentes, sea mamá, sea papá, sean primos, hijos, todos vivimos un duelo diferente, pero el dolor es el mismo. No deberíamos comparar el dolor si es más pequeño o más grande, simplemente nos duele y a todos nos duele y todos deberíamos tener ese espacio y normalizar hablar de eso, normalizar que nos duele, normalizar la tristeza y normalizar que hay un día que nos sintamos felices y celebrarlo juntos como familia y sentirnos tristes como familia, involucrarnos todos a estas decisiones que deberíamos tomar en el hogar, porque todos formamos parte de un solo techo que estamos viviendo y que todos queremos salir adelante. Yo no sé si se puede o no que los hermanos que están aquí o si ustedes podrían también brindarle mi número a los hijos que tal vez quieran, como lo dice Ileana, es que ellos quieran de verdad formar parte de esta sanación junto o hablar simplemente o sentir apoyo de otros hermanos. Si quiere, Manrique, yo podría dejar mi número acá e incluirnos en el grupo que tenemos nosotros sobre hermanos. Eso es una posibilidad. Lo que pasa es que aquí cerramos y pues se pierde la posibilidad de conexión. Lo que voy a hacer es que a través de la página está la posibilidad, voy a publicar el podcast tuyo y los otros de los hermanos. A través de esos pueden pedir ayuda, pedir el número de Raque o de Ileana o de quien les parezca y estaríamos en la conexión. Eso es para los hijos que no estén aquí o para las personas que vean esto dentro de meses o semanas, porque esto va a quedar a disposición en el podcast. Y vuelvo a poner Abrazos de Esperanza a disposición. Si ustedes quisieran hacer contenido dirigido a hermanos, hermanas, está a disposición la plataforma y lo haríamos con todo el cariño. Eso nos parecería súper bonito. Y además esta actividad me ha parecido extraordinaria, muy llena de cosas para todos y bueno, ojalá se repita. A todos y todas, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar, por ser, por creer en este esfuerzo llamado Abrazos de Esperanzas. Y yo como papá tengo que decir que la mejor manera de ayudar a nuestros hijos ayudándonos a nosotros mismos, entre mejor estemos,